Ahora empezamos realmente el curso, después de haber mostrado lo que he llamado las tres instancias de la estética, el curso propiamente dicho. Y en el programa, la tesis 2 se enuncia la evolución cósmica y la protoestética animal, porque hay una polémica, pero que es de fondo, si hay una estética en el mundo animal, no solamente en el mundo humano, y algunos elementos fundamentales de lo que voy a llamar la estética natural de los animales, nos van a dar las definiciones quizás fundamentales de la estética humana, que va a ser un desarrollo enorme de lo que podríamos denominar estética animal. Proudhon, aquel gran pensador francés del socialismo utópico, habla de la estética y dice que los animales no tienen ninguna estética, sino que es un fenómeno propiamente humano. Vamos a demostrar, gracias a los libros de Katia Mondocchi, que es una lectura que ustedes harán junto a estas clases y que se adjuntan en las lecturas para el curso, vamos a mostrar que ya existe una estética animal y la captación de la belleza se da en el mundo animal. Y más, para el mismo Charles Darwin, el gran autor científico inglés que demostró la evolución de las especies en un libro muy famoso, él escribió un segundo libro sobre justamente la función de la belleza en el mundo animal como un factor fundamental en el proceso de la evolución de la vida ya animal. Y por eso entonces que yo voy a partir de una visión metafísica de la belleza. Casi todos los autores describen la posición de la belleza de Platón, de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, hasta los más recientes, pero en el fondo dicen, pues hay muchas definiciones, pero lo dejamos de lado. Para mí no, para mí el captar qué significa la belleza es fundamental para entender la estética en todo su despliegue, y hay que detenerse un poco lentamente en esta cuestión. La tesis de hoy se a, va a permanecer al nivel de una estética, diría yo, animal. La tesis 3 es ya la aicesis, que es la emotividad humana, que también existe la emotividad animal, y el mundo estético del ser humano, que ya es un desarrollo enorme de lo que es la protoestética o la primera estética del mundo animal, con algunos elementos aún del mundo vegetal, que tienen una cierta lógica que desemboca en la estética animal. El libro de Katia Mondocchi, que está en la bibliografía del programa, es fundamental porque muestra el primer orden vegetal, de donde saca después el animal y pasa al orden humano. Es una gran exposición de la estética que yo me baso fundamentalmente al comienzo de este curso. Esta clase va a ser de 1 hora, no va a ser muy larga,
pero deben escucharla después con cierto detalle porque van a ver aquí unas tesis fundamentales. En mi librito sobre la filosofía de la liberación, es un libro pequeño publicado en el Fondo de Cultura Económica que se llama Filosofía de la Liberación en la colección Breviarios. Es un libro barato de 100 y pocos pesos, así que les recomiendo que lo compren para ir leyendo las tesis fundamentales de donde se deriva la estética. El primer concepto es el concepto de cosmos. El cosmos es la totalidad de la realidad. Mis palabras van a ser casi sin adjetivos. Cada palabra tiene un significado y un significado sistémico. Es decir, cuando diga cosmos, va a significar siempre lo que ahora voy a describir. Y cuando diga lo cósmico, no va a ser lo mundano. Voy a distinguirlo ahora para que se entienda. El cosmos es, en la lógica de la filosofía que yo les expongo, dentro de la cual la estética es un gran capítulo, es la totalidad de la realidad. No solo la realidad conocida, millones de galaxias a millones de años luz de distancias siderales desde la explosión del Big Bang hace 14, 15, 16 mil millones de años. Piensen ustedes lo que significa eso. 16 mil millones de años donde la luz se expande a 350.000 kilómetros por segundo. Hay que multiplicar 350.000 en un segundo por 60 para tener un minuto de expansión del universo. Y de 24 horas por 24 para tener un día de expansión de la luz. Por 365 días para tener un año luz. Es poner ceros y dar vuelta casi a la Tierra con un cero que lo puedo escribir en medio centímetro, pues dar la vuelta de los 44.000 kilómetros de la Tierra, ese número. Pero son 16.000 millones de años luz que se produjo el Big Bang. Y ahí hay millones de galaxias. Todo eso, lo conocido y que nunca conoceremos, le vamos a llamar el cosmos. La totalidad de la realidad. En latín, omnitudo realitatis. Esa esfera que se expande es recortada por algo espacialmente muy pequeño, que es el mundo humano. Al decir mundo, en alemán Welt, estoy pensando en Heidegger. Heidegger tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. Pero en Ser y Tiempo, el ser, el centro es el ser en el mundo. Y el ser en un mundo es la cotidianidad de la existencia humana. Es mi vida cotidiana, de mi familia, de mi barrio, de México hoy, de la metropolitana, de la historia mundial. También es el mundo humano en el 2020. El mundo
no es la totalidad de la realidad, sino que es aquello del cosmos, o es decir, de la totalidad de lo real, que es captado en la experiencia de mi mundo o nuestro mundo mexicano, o nuestro mundo la Ciudad de México, o el mundo de la universidad. Mundo no es cosmos. Cosmos es la totalidad de la realidad, la conozca y le tenga experiencia o no tenga experiencia. Y aún lo que no tengo experiencia es real, pero no es parte del mundo. Entonces, ahí hay un recortar del cosmos, una parte que es la totalidad de las experiencias humanas de un sujeto, de una comunidad o de la humanidad, de todas sus experiencias históricas pasadas, presentes vividas como en la experiencia cotidiana, y aún incluyendo los proyectos futuros que tenemos. El mundo entonces es como tridimensional, es el pasado histórico de la humanidad o de la persona en biografía, el presente, pero también los proyectos que tenemos, porque los proyectos que tenemos se abren en la cotidianidad como posibilidades. Para ser yo filósofo es un proyecto no actual en los alumnos, sino que están recién entrando al mundo de la filosofía. Una posibilidad es hacer la carrera académica, pero podría alguien hacerse filósofo autodidacta y no entrar a la universidad y ser un filósofo. El futuro abre muchas posibilidades y esas posibilidades son las que nosotros estamos cotidianamente cumpliendo en nuestros actos. Mundo. Esto ya sería todo un curso de explicar a fondo lo que es el mundo, pero me interesa porque la belleza va a ser una dimensión del mundo con respecto a la realidad. Y la realidad es cósmica, es una relación a las cosas cósmicas, o es decir, a la totalidad de la realidad. Yo recorto una parte que es lo que yo he experimentado de lo real, y eso es parte de mi mundo. La estética se sitúa en una relación del mundo humano con la realidad. Y esto lo vamos a tener que ver despacio, porque en el mundo la realidad es conocida, pero el hecho de conocer lo real no pone la realidad de las cosas reales. La rosa es real, crece, crece desde sus posibilidades cósmicas. O es decir, la rosa crece porque es real. La conozca yo o no la conozca, la rosa crece. Ahora, yo puedo conocer que crece y a su vez yo puedo sentir que tiene un olor, uno, un perfume. Puedo ver que tiene un color rojo, que tiene una cierta consistencia real. Entonces, yo incorporo lo real en mi mundo y descubro en ellas propiedades reales que yo no pongo. Cuando yo conozco una rosa y siento el perfume, no le pongo el perfume, lo siento. Quiere decir que hay un a priori, quiere decir que ya está dada y el autor
Zubiri, filósofo español, le llama de suyo. La rosa de suyo tiene un perfume. Si no hay nadie que perciba el perfume, pues nadie lo conocerá nunca, pero las propiedades reales que producen, si hay alguien que lo percibe como perfume, existen ya a priori del conocimiento. Es decir, el idealista piensa que al conocerla pongo el perfume. No, el perfume está dado en la cosa. El realista cree que el perfume yo lo capto de una manera directa y no se da cuenta que la rosa ha tenido que primero entrar al mundo o ser incorporado a un mundo, es decir, parte de lo real, la rosa se ha incorporado a mi mundo. Y hay un mundo entonces que está condicionando el conocimiento de la cosa real. La metafísica ingenua cree que yo conozco directamente el perfume de la rosa, pero no se da cuenta que en realidad percibo, conozco el perfume de la rosa que es real y que es independiente de que yo lo conozca, pero ya lo pongo en el mundo y digo un perfume, o es decir, ya le puse un nombre. Y ese nombre no le pertenece a la rosa, le pertenece a un mundo donde yo le puse un nombre. Y entonces también voy a decir qué bella rosa. Eso ya es estética. Pero la belleza va a ser algo que no es la pura realidad de suyo de la cosa, sino ya incorporada a un mundo. Entonces, un realismo crítico dice, la rosa es real antes del mundo y en el mundo. La realidad es lo de suyo de la rosa que le permite crecer, pero yo la pongo en el mundo con un sentido y por lo tanto le agrego algo a la realidad, el pertenecer a mi mundo. Y esto es lo que me va a permitir entender ahora que lo real incorporado en el mundo le voy a llamar, cuidado, la naturaleza. La naturaleza no es la mera cosa real, sino que es la cosa real incorporada en el mundo. Eso léanlo en la filosofía de la liberación, busquen al final un léxico y miren lo que es mundo, lo que es real, lo que es cósmico. Entonces, el tema de hoy es justamente, miren cómo está enunciado, la evolución cósmica. El cosmos, la totalidad de la realidad, tiene un proceso. Y este proceso va a llegar un momento en que va a comenzar la vida en un planeta perdido, la Tierra. Hace 3.500 años surgió la vida, muy primitiva todavía a nivel bacteriano.
bacterial y aún subbacterial. Y la vida va a ir evolucionando. Y es en ese proceso que de pronto lo real va a empezar a entrar en un cierto mundo. Pero no va a ser el mundo humano todavía, porque el ser humano, el Homo sapiens o los tipos de Homo son mucho más recientes. Entonces va a surgir eso real en un cuasimundo. Heidegger le llama en una obra de metafísica en el 1930, 3 años después de Ser y Tiempo, un mundo pobre, un Weltarm, un mundo pobre. Todavía es un mundo que no tiene la dimensión profunda del ser humano. Y por lo tanto, entonces, no podemos decir que sea realmente el mundo en el sentido humano. Pero en esta primer tesis nos vamos a situar a un nivel natural. Es lo real incorporado al mundo. Porque lo real incorporado al mundo, que es natural, después puede ser modificado por el ser humano. Y la modificación de las cosas reales en el mundo, en el planeta Tierra, se va a llamar el nivel de la cultura. La cultura es cuando el ser humano comienza a modificar lo real y hace una casa o hace, caza un animal o ver lo que sea que hagamos en el mundo y empezamos a modificar hasta materialmente la corteza terrestre y la perforamos también para sacar petróleo, y eso ya es no natural, dado, sino ahora modificado por ser humano. Esa es la cultura. Y la estética va a ser al principio una belleza natural, o es decir, el descubrir la belleza sin todavía la intervención transformativa del ser humano. Pero después va a haber un segundo nivel en donde el ser humano va a empezar a producir obras y va a ser entonces obras de arte o obras de cultura con belleza. Y este ya es un segundo nivel donde el cosmos, incorporado a un mundo, empieza a ser modificado por el ser humano, y es el mundo que en general voy a llamar el mundo cultural material. Una casa modifica la naturaleza y con piedras hace una casa, ya es cultura material, y puede ser una casa bella o fea. Y entonces ese es otro nivel. La belleza no se va a dar al nivel cósmico independiente del mundo. La belleza se va a dar el cosmos incorporado en un mundo de los seres vivientes. Sin seres vivientes no hay belleza. O mejor, no se descubre lo que es bello. Vamos a ir despacio, después viendo las diferencias de todo esto. Entonces, hemos ganado 3 conceptos: cosmos, mundo, naturaleza. En ese mundo natural va a haber ahora una evolución cósmica. Y nos interesa sobre todo el origen de la vida. Porque la vida va a ser un movimiento que se llama antientrópico. El mundo, el universo, se expande, pero también de hidrógeno o los elementos más simples se van haciendo más pesados hasta hacerse plomo.
y entonces el universo quizás al final se vuelva a contraer y habrá una nueva explosión, otro Big Bang futuro. En fin, está la hipótesis de un Big Bang, pero la pregunta del filósofo es, ¿y el Big Bang no fue la contracción de un universo pasado? Eso el científico no lo puede responder hasta ahora, pero el filósofo lo puede plantear. Pero de todas maneras, entonces, tenemos ahora el concepto de naturaleza. Las cosas reales se manifiestan en el mundo teniendo propiedades físicas. La manzana tiene ciertas sustancias que van a ser después constituidas como alimento. Pero como tal, si no hay nadie que las coma, son puras propiedades naturales. Tienen un color, tienen un peso, tienen ciertas proteínas, tienen ciertas eh, calcio o nitrato o propiedades físicas. Las propiedades físicas son de suyo naturales, pero una cosa es ser de suyo físicas y otra el manifestarse a un ser vivo. Y aquí esto es fundamental, porque una cosa nunca tiene valor de uso, tiene propiedades, pero solo en el caso que se transforme en objeto de una necesidad. Por ejemplo, la manzana alimenta al ser humano y a los animales. Las propiedades físicas se transforman en posibilidades de la reproducción de la vida. Y entonces ahora recién, en vista de la vida, cobran lo que se llama valor. La manzana tiene valor de uso en tanto que alguien la come y son un medio para reproducir su vida. La vida es la finalidad que constituye a la manzana como valor de uso. Si no hubiera ningún ser animal, por ejemplo, que comiera manzanas, la manzana cae del árbol, se pudre y nunca fue alimento, porque nadie la comió y reprodujo su materia y energía, que es la condición de la vida. Entonces, vean bien que estamos hablando de un mundo real que se incorpora a un mundo real, no, me equivoco, un cosmos real que se incorpora a un mundo en el cual las cosas tienen primero propiedades naturales, pero luego comienzan a ser condiciones de producción y reproducción de la vida. Y esto ya es una diferencia. El mismo proteína es una condición real, una propiedad real, pero al mismo tiempo es una condición de la reproducción de la vida. Y ahora empieza entonces recién el tema de la estética. ¿Qué se va a llamar belleza? Hay muchas definiciones. Hay algunas que se llaman subjetivistas, porque dice en realidad el ser humano es el que coloca, el que constituye el valor llamado belleza. El ser humano toma la cosa real y la constituye como bella. Y entonces
el ser humano sería el que la produce, porque el valor es una constitución de la subjetividad en el objeto. Otros piensan el subjetivismo, que en realidad la belleza es algo que, como hay muchas posibilidades de definición, pues varía las que se den y no tiene propiamente un contenido universal, definible, porque, decía Kant, sobre gustos no hay principios y sobre lo que sea la belleza hay distintas concepciones y entonces se cae en un cierto escepticismo. Mientras que yo deseo entrar al tema para mostrar que en realidad no es ni puramente objetivo, ni puramente subjetivo, sino que es una relación. Y es una relación que se constituye solo entre la cosa real y un ser viviente. Sin el ser viviente no hay belleza. Una planta, cuidado, tiene una lógica ya, tiene una membrana, tiene un crecimiento, tiene una cierta captación del entorno. La raíz va buscando el agua, las ramas van buscando el sol para transformar la materia inorgánica en orgánica por el proceso fotosintético, y entonces tiene una teleología, puede decir, tiene una lógica, pero todavía no tiene una conciencia, porque esto se va a dar solo en un grado de evolución de la vida, 3.500 millones de años, empieza una vida bacterial muy lejana y de muchos de miles de millones, sí, muchos no, 1.500 millones de años comienzan a surgir las primeras células y luego estas células van a ir haciendo una evolución hasta llegar a tener un sistema nervioso, o es decir, cerebral. Y solo cuando la vida llega a tener un nivel de desarrollo cerebral que podemos hablar de la aparición de la belleza, o mejor, de la captación de eso que llamamos belleza, dado en un nivel cósmico, pero incorporado al mundo. Vamos a ver despacio cómo se produce. Y esto entonces habría que decir, las plantas no tienen sistema nervioso y al no tener sistema nervioso captan la realidad de una manera todavía muy simple y no se puede decir que la planta reconozca el agua o el sol como belleza, sino que busca para reproducir su vida todavía muy inicial. Pero es interesante, Aristóteles le daba a las plantas ánima, psique, alma, que es decir, le daba ya una subjetividad vital. No me voy a extender, pero en el mundo animal eso ya se desarrolla completamente y sí podemos empezar a hablar de una subjetividad animal. Y ahí va a aparecer ya la belleza. Mandoki, en su libro, que está en la bibliografía, toma de Darwin un ejemplo espléndido. Dice, el pavo real tiene una cola inmensa de una decoración impresionante, de su color y cómo está diseñado, y despliega su cola. ¿Ante quién?
ante la hembra. La hembra no tiene cola bella, sino que más bien, si me permiten, feita. El pavo es macho el que tiene su esplendor y la despliega. Y entonces la hembra queda cautivada y elige al que tiene en el fondo la más bella de su cola. O es decir, la hembra elige al más bello y la evolución se va haciendo a partir de los más bellos. Dice Darwin, lo mismo pasa con los pájaros. Los pájaros cantan. ¿Y cantan a quién? A la hembra. Y algunos cantan mucho mejor. Y entonces la hembra lo elige. Porque por un instinto animal, el que canta mejor significa que está vitalmente mejor constituido y va a poder dar a la progenie elementos más superiores. Hay una competencia de belleza. Y Darwin toma en su segundo libro justamente sobre la emotividad en los animales, diciendo que la evolución fue pensada primero por la práctica o por el uso de ciertas funciones que fueron desarrollando los órganos y entonces se fue produciendo la evolución por el funcionamiento de las respuestas ante el medio. Pero en el segundo libro dice, pero un elemento fundamental de la evolución es justamente la belleza, porque la hembra va a elegir en todas las especies al macho mejor para que la progenie sea buena, sea útil, sea capaz, sea mejor realizada. Es como entre las abejas, que la que va a ser reina, que es todavía una princesa, se lanza en una danza nupcial a gran velocidad y tras ella van volando las abejas machos. Y solamente el más fuerte es el que alcanza y fecunda la reina. Eso es, si me permiten, una competencia gimnástica de quién es la más rápida, pero también significa una ley de la naturaleza. Y los animales, a medida que van creciendo, le dan mucha importancia a justamente la belleza. Otro ejemplo fundamental en mi curso es el hecho del gallo. El gallo cada mañana canta y el canto ya es una expresión de producción, ya no es solamente contemplar la belleza, sino que es producir una cierta obra de arte. Y entonces canta al sol. ¿Por qué? ¿Por qué el gallo a la mañana canta al sol? Canta al sol que da luz. En la noche es tenebrosa y peligrosa. Los animales pueden atacar a otros y el ave tiene que estar muy atenta. Por eso que duermen, claro, siempre de pie y atenta a alguien que la puede atacar. No un gato solo, sino en los tiempos de millones de años había muchos otros animales que podían atacar en la noche a las aves. La noche es el lugar de la posibilidad de la muerte. La luz es lo que posibilita el manejo de la vida, pero además tiene calor. Y entonces
el cuerpo recupera la calor y ante la luz y la calor del nuevo día, el gallo canta. ¿Por qué? Porque descubre la belleza. O es decir, la belleza está ligada a algo fundamental. Y aquí me atrevo ya a comenzar el curso a fondo. ¿Qué es lo que percibe el gallo en el sol? Lo voy a sintetizar y luego lo voy a ir explicando todo este curso. Pero ya ahora empieza la descripción esencial, en el sentido de Hegel, esencia, fundamento de lo que algo es, fundamento de la estética y de la belleza, que puede ser definida, pero no como se hace siempre, el esplendor de la forma con una cierta armonía, y se está describiendo un poco la belleza griega. Y entonces se toma de la obra de arte y se dice tiene ciertas proporciones áureas, tres cuartos, y se piensa ya la belleza a partir de un ejemplo histórico. No, estamos antes de la historia y antes del ser humano en el mundo animal. ¿Hay belleza? Sí. ¿Qué es lo que canta el gallo? A la belleza del sol. ¿Y cómo la podría definir? Vean ustedes, van a ser pocas palabras, pero palabras que vamos a tener que ir profundizando en este curso. El animal descubre, constata, tiene la experiencia de la realidad misma de las cosas, no de algo que va a constituir él, de un valor, el valor estético. No, no, nada de valor. El valor estético después veremos que se la puede objetivar en una obra de arte, pero antes del valor estético está la belleza. Es la captación, la contemplación. Podemos usar distintas denominaciones de este acto de captar, de conocer, pero van a ver ustedes que no es solo cognitivo, pero por ahora lo vamos a describir así. La realidad misma, la realidad de la manzana y la realidad del sol y la realidad justamente de todo eso que llamamos bello, es captar la realidad misma como la fuente. Y voy a usar esa palabra fuente, en alemán Quelle, y la voy a tomar de Schelling. No causa, más que causa. Fuente es captar la realidad como la fuente de la vida, de mi vida, de nuestra vida. ¿Y por qué es fuente de mi vida? Aparece como bella. Aparece como bella porque la siento en la sensibilidad de mi cuerpo corporal, en la corporalidad, como el origen de mi vida. El gallo canta al sol porque lo siente como el origen de su vida. Y eso es la belleza. Tan simple. Le vamos a dar muchas vueltas en las 21 clases siguientes.
pero esto ya es el fondo. Un niño, perdón, no hablemos del niño todavía, el mundo humano, vamos más abajo. Un caballo, cuando el domador lo está domando, le hace hacer ciertas pruebas, sobre todo cuando va a ser un caballo de un circo. Y entonces el domador le enseña cosas y le da como premio de haber hecho bien algo un terrón de azúcar, un poco de azúcar. Y el caballo se come el azúcar. Y entonces después va a hacer atención porque si repite lo que el domador quiere, le va a dar otro terrón de azúcar. ¿Y qué relación tiene el caballo con el terrón de azúcar? Que al caballo le gusta el azúcar porque es origen de vida, porque le da energía. Cuidado, si tomo demasiado azúcar, puede ser diabético. Puede decir, eso es pasar un límite, pero dejemos ese tema. No hemos entrado tampoco a la estética humana. ¿Le gusta? ¿Qué significa que me gusta? Significa que tomo el terrón de azúcar, lo pongo en mi boca y como tengo saliva, derrito el azúcar y en la parte de atrás de la lengua tengo unas papilas gustativas. Y esas papilas gustativas tocan la sustancia real del azúcar disuelta y sienten el gusto del azúcar. Ese es ya un gusto estético. Como puedo yo después, gustar la novena sinfonía de Beethoven en el canto de la alegría. Me gusta. Vamos al origen. El caballo gusta el sabor del azúcar porque siente, y cuidado, no hay representación intelectual del neocórtex, ni tampoco hay un acto de la voluntad ética del sistema límbico. Es otro nivel porque siente sensiblemente en la corporalidad un cierto tono de alegría, porque siente que puede vivir un poco más gracias a esa energía. Claro, todo eso no lo piensa, es instantáneo y al mismo tiempo instintivo. Le gusta porque produce vida, porque el azúcar la capta realmente como la fuente de la vida. Y por eso me gusta. Esa va a ser la definición primera, la protodescripción de lo que es la belleza. Es lo que me gusta porque la capto y la siento como la fuente de la vida. Por lo tanto, no ha podido captarse la belleza sin un ser que tenga conciencia y al mismo tiempo que tenga gusto por un desarrollo del sistema nervioso. Pues decir, la vida ha tenido que evolucionar a tal punto que aparece ahora la belleza. Porque si es lo real mismo como fuente de la vida, pero de una vida que tiene un tal desarrollo que es capaz de gustar esa fuente,
Y eso justamente es la belleza. La primera tesis entonces de la estética es como la siguiente: la evolución cósmica y la protoestética. Y entonces ahí empezamos a elaborar eso lentamente. Estoy escribiendo unos trabajos y va a ser un pequeño libro de 18, se llamará 18 tesis de estética. Y en la primera de esas tesis, que es esta clase, que va a ocupar poco espacio, cada tesis va a ocupar unas 10 páginas. Y las 18 será un librito de 180 páginas con muy poca bibliografía, porque ya estamos elaborando una estética propia de la filosofía de la liberación. En la tesis 1, en el punto 7, se llama el descubrimiento incipiente de la belleza para los animales. Y ahí entonces ya puedo plantear las tesis fundamentales. Negar que la realidad como tal sea bella, no. Negar que es el sujeto el que pone la belleza, tampoco. Es la relación, cuidado, de lo real con un sujeto viviente, el cual sujeto viviente descubre lo real como origen de su vida. Son dos términos, A, B, el sujeto viviente y lo real, cósmico. Pero lo cósmico ya parte de un mundo y el sujeto centro de un mundo. Y entonces el sujeto viviente capta la cosa real, pero que ya forma parte del mundo como origen de su propia vida subjetiva corporal. Entonces no es ni objetivo ni subjetivo, sino que es una relación. El objetivismo cae en una ingenuidad metafísica de creer que la belleza corresponde a las cosas. Y el subjetivismo cree que es el sujeto el que pone la belleza, y no, el que pone la belleza no es el sujeto solo, ni la realidad sola, sino en la relación. Hay que saber pensar la relación dialécticamente. Un ejemplo: hay una madre y una hija. La relación es de la madre a la hija de maternidad. Y a su vez la dirección de la relación es de la madre a la hija. 4 términos: madre 1, hija 2, la relación misma 3, la dirección 4. La relación es de maternidad. Si la mujer no tiene hija, no es madre. Entonces ya no es relación de maternidad. Tiene que tener una hija. Y el ser madre es en relación a la hija. Si no tiene hija, no es madre. Si tiene hija, es madre. Y entonces se establece la relación. ¿Y cuál es la dirección de la relación? De la madre a la hija. Es una relación de maternidad. Cambio ahora. Pongo ahora la hija y la madre. Un término la hija
un término la madre, la relación madre-hija, tercer término, la dirección de la hija a la madre, cuarto término de la relación. ¿Qué tipo de relación es? Filial. Ah, la anterior era materna, ahora es filial, porque es la relación de la hija con la madre. Ahora, todos somos hija o hijo, eso es necesario. Mientras que cuando era madre, podría no ser madre porque era una soltera o se quedó sin hija, entonces no era madre. Pero en el caso de la hija, si existe, es porque es hija. ¿Se dan cuenta de la relación? Ahora, la filiación es solo subjetivamente porque hay una hija, no. Y es solo porque hay una relación con la madre, tampoco. Es la relación entre la hija y la madre la que hace la relación de filiación. La belleza es entonces la confrontación de una subjetividad con la objetividad de la realidad. Cuidado, no es un objeto, es más que un objeto, es una cosa real, pero lo simplificamos. Esa relación con la madre es entonces la de filiación. El ser viviente se relaciona a la realidad y descubre en la realidad el que la realidad es origen de su vida. Sin la relación no se entiende lo que es la belleza. Esta primer clase es fundamental porque es esta relación. A eso le voy a llamar la belleza natural. Va a valer también para el ser humano, porque todavía no es cultural, pero es válida para el pavo real que despliega la belleza de su cola y cautiva a la hembra. Y la hembra ve en esa cola un desarrollo de un macho pleno. Y entonces capta a esa realidad de un macho pleno de salud y de belleza como origen de su vida, pero también de la progenie. O es decir, presagia un hijo hermoso, o es decir, pleno. Y en cambio otro tiene una colita media deslucida y no se lo ve fuerte. Dice, no, este no me va a dar realmente vida a mi hijo o a mi progenie. Y entonces elige el macho más fuente de vida. Esto es el nivel animal. Luego vamos a tener que elaborar todo el nivel realmente estético humano. Esta primera clase es solo de una hora para que la escuchen de nuevo y en lo posible consigan el librito que está en mi página. En mi página pongan Enrique Dussel minúscula seguido.com. Vayan a las obras y busquen la edición de Fondo de Cultura Económica y ahí lean el tema de el cosmos, el mundo y la relación. Todavía no está aquí puesto este concepto de belleza que les indico, porque esto ya es fruto de bastante que he hecho en los últimos años para una estética futura. Dejo aquí esta clase porque tengo de inmediato un programa
en Aristegui Noticias sobre el virus de 12 a 1, y entonces hoy no tengo más tiempo de prolongar esta clase. Pero les propongo entonces que la escuchen de nuevo y que valga por las 2 horas por hoy. Y comiencen a leer Filosofía de la Liberación y el artículo 7 hipótesis de una estética futura, de la liberación. Y ahí todavía no van a tener la definición de belleza que yo les he dado, sino que ahora la estoy modificando fundamentalmente, de tal manera que ustedes tienen que después empezar a ver las diferencias. Por hoy termino esta clase de 1 hora, pero repítanla y empiezan a leer ese artículo de unas 35 páginas sobre 7 hipótesis de la estética de la liberación o para una estética. Y luego vamos a empezar a leer textos fundamentales de Javier Zubiri. Y entonces van a tener ustedes posibilidad de ir avanzando. Por hoy, solamente esto, pero escúchenlo, piénsenlo, saquen apuntes y envíen el apunte a Valeria, que va a contabilizar la presencia de mi clase por el trabajo que ustedes envíen ahora, no la próxima semana, esta semana, y va a ser considerada como la presencia de esta segunda lección, la primera sistemática, después de haber hablado de las 3 constelaciones. Bueno, hasta luego por hoy y los vemos.